Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Acá estamos con Pedro Soto, el apóstol, Pedro Soto versus Pedro Soto Jr. Lo prometido es deuda y acá estamos con... ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias a Dios, bien. Con mucha expectativa por lo que largamos el primer... Sí, muy bueno, Sí, la promoción. Sí, mucha gente. Y otro ahora, acabo de ver que nos están esperando hablar sobre temas hijo, pastor, hijo. Increíble. En la misma congregación. Sí, señor. ¿Cómo querés que te diga? ¿Pedro o papá? ¿Papá? ¿O Pedro? Claro. ¿O pastor? ¿O apóstol? Hace rato que no me dicen papá. Hace rato. Ahí está, te voy a decir papá antes. Claro. Como corresponde. Comenzamos con esto, este programa, esta cosa hermosa que nació de los dos, por supuesto, y donde vamos a estar haciendo preguntas, van a ir del 1 al 10, se van a ir elevando. En otro programa, con todas estas preguntas, se va a sumar después mi hermano Jorge Soto, que también es parte de esta increíble historia del apóstol Soto, de más de 40 que estás acá, ¿no es cierto? Más. Del 83, saquen la cuenta. Acá en Galvez, te digo, acá No, aquí en Galvez 33 años. 33 años, no. 33 años, papá, y no es poco. No. ¿Estás preparadito? ¿Estás preparado? Estoy preparado. Bueno, hoy ya me puse la coraza. Está preparado. Bueno, voy a hacer algo que quise hacer siempre, como él me decía a mí. Hacé cortito las cositas, no hables mucho. Qué lindo. Bueno, me voy a tomar un mate que viene de esta yerba que no sé de dónde viene, de qué país. Sí, que es preciosa. La mejor yerba. La mejor yerba del mundo. Papi, te voy a hacer la primera pregunta. Sí, aquí estoy. ¿Dónde naciste? ¿Dónde nací? En un paraje. ¿Sabes lo que es un paraje? Un lugar donde no es un pueblo, donde hay una casa cada 5 o 6 kilómetros. Ese paraje en el Chaco se llama Siete Árboles. Ahí nací, general. Y después nosotros, ya de muy chiquito, de bebé. Papá se cambió del campo a la localidad de General San Martín. Ese es mi pueblo querido, ¿no? A veces digo donde yo nací porque solamente son 5 leguas de ahí del lugar donde yo nací. Ojalá tenga la oportunidad de ir un día con vos, con todas las cámaras y buscar toda esa data de donde naciste, de donde viniste. Sería bueno. Que son muchos hermanos, que ya vamos a hablar, porque casi todas las hermanas de él, todos son siervos, son todos pastores. Es una legión de siervos de Dios, tus hermanos, ¿no? Sí, gracias. Impresionante. Entonces, vení del Chaco, ¿a qué hora? ¿En qué, más o menos en qué año, si te acordás, llegaste del Chaco? Sí, me fuiste acuerdo. Para, tengo mi... no sé si San aquí Fernando, en el 56 llegamos acá. En el año 56 yo tenía 12 años. Fíjate, y llegamos a un pueblito que se llama Ibarlucea. ¿Ibarlucea? Y ahí nomás, a los 12 años, a los pocos días, mi papá me metió a trabajar en un tambo. Toma. Después le voy a decir los trabajos que ha tenido mi papá. Sí. Porque algunas cosas, obviamente, estuve hurgueteando por ahí. Que tuviste trabajos, lindos trabajos. Sí. Gracias a Dios. Tuve varios oficios. Antes se decía así: 1000 oficios, 2000 necesidades. Pero fuiste músico también antes de... Sí. Músico secular. Músico secular en mi juventud. Con el que más yo ejecuté mi guitarra fue con don Arnaldo Mordazzini, el arpa mágica del Paraguay. Así era el mote de este hombre. Que tocamos en muchos lugares. Bueno, ahora quedó su hijo que fabrica arpa y que arregla arpa, que tenemos una conexión muy, muy íntima con él, ya que él toca algunos de mis temas. Me acuerdo de la marcha, ¿te acordás la marcha? Sí. El otro día me dice, te voy a tocar algo de lo que vos tocabas. Y me tocó la marcha. ¿Esa marcha es tuya? Perdón. No. Es una marcha del himnario, Somos Soldados de la Cruz. Porque entre las preguntas que te voy a hacer, que se me viene ahora, porque no solamente vamos a hablar de los temas que ya saben, pastor, hijo pastor, mi papá es un excelente músico, un excelente arpista, acordeonista,
y tiene muchos temas que más adelante se van a sorprender que son de la autoría de este fenómeno que ven acá al lado mío, que a mí me pasó muy, muy orgulloso, y es un honor seguir con este programa como papi. La pregunta que te voy a hacer es: ¿cómo conociste a Cristo? ¿Quién te llevó a conocer a Cristo o cómo fue? Bueno, la primera de todo que se entregó fue una de mis hermanas, Nina. Ella se entregó al Señor y cada vez que ella me quería llevar, y yo no quería, yo estaba en la cúspide de mi juventud, tocando con el grupo. Y después, allá antes se llamaba una persona que a veces te necesitaba fulano de tal, y yo iba con él, y yo iba con los trovadores guaraníes, iba con otro más. Y bueno, pero teníamos un grupo que se llamaba Los Santafesinos. Yo tocaba la guitarra, cantaba, primera voz, primera guitarra. Y bueno, ahí es donde yo me convierto a Jesús, porque yo me voy por causa de que una hijita mía, una hermanita tuya, antes que vos lo conocieras, por supuesto, porque no había nacido, mayor que vos, bueno, tuvo una enfermedad en su cabecita, tenía tumores varios. Y bueno, eso fue lo que me llevó al Evangelio de Cristo. Llegué aquel día en la calle, aquí en la ciudad de Rosario, en la calle Constitución y 9 de Julio, y ahora creo que es un almacén, una verdulería. Ahí estaba un pastor llamado Marcelino Romero. ¿Y sabe por qué me fui? Increíble, ¿no? Increíble, no dije que no se dice increíble, pero porque las cosas son creíbles. Me dijeron y comenzaron a decir, porque llegaron mi hermano mientras nosotros estábamos durmiendo, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y yo medio dormido lo miré, yo digo, estas locas, ¿qué están haciendo? Gritaban como locas, glorificaban a Dios, que mirá, desde Rosario a Granadero Baigorria, a San Fernando, donde yo vivía, allí ella era una algarabía tremenda, pero me tocó algo. Coca, mi hermana Coca, le dijo que la profeta de la iglesia, era jovencita por supuesto, y dijo: Pedro, vos tenés que ir a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios te da un poder para sanar, ¡Guau! Eso me tocó. A mí no me predicaron una predicación que me hicieron llorar, no. Yo quería tener poder. Así que a la otra noche yo me voy, día martes, me entrego a Jesús. Y paso adelante, me entrego, y al otro día había una reunión de oración, se llamaba, en la casa del anciano de la iglesia que se llamaba Ramón Acevedo, el padre de David Acevedo. Y yo me fui ese día, de Rosario nuevamente, de Granadero Baigorria nuevamente a Rosario. Llego allá, desesperado estaba esperando que dijeran quién quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que dijo eso el pastor, y me fui, me arrodillé, y solamente me dijo: decí, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Nada más me dice, decile, bautízame. Y yo comencé: bautízame con el Espíritu Santo. No sabía que era el Espíritu Santo ni nada, que era una persona, que era un poder. Y bueno, y comencé a orar, y bueno, yo pensé que mi experiencia en ese día fue que yo anduve, a ver cómo se dice allá arriba, como flotando en el espacio. Eso fue mi sensación, que era una verdadera felicidad, y yo estaba allí en el espacio. Y por ahí cuando viene el pastor y me abraza, y ahí como que vine en mí, volviste, y yo me sentí mal, porque ¿qué estaba haciendo? Yo estaba arrodillado ahí, estaba por allá lejos, y me asusté. ¿Dónde estoy? Porque ahí comencé a sentir los gritos, yo no sentía nada. Y me dijo mi pastor Marcelino Romero que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y viene mi hermana, me abraza, me dijo: ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Yo le dije: ¿qué bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Yo no recibí nada. Pero sí hablaste en lengua. No, yo ni sabía que hablé en lengua. Era el que más gritaba. Después venía en toda la iglesia. Y bueno, así fue mi conversión. Y yo dejé todo, instantáneamente, para la gloria de Dios. No me dijeron, Sí. No me dijeron que yo dejara las cosas que tenía que dejar, no. Yo era músico, teníamos una actuación unos 4 días después, que yo fui inclusive, ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no podía estar ahí. Era en la calle Córdoba,
casi pegado, a ver, para la gente de antes, casi pegado al Correo que está en la calle Buenos Aires. Sí. Bueno, ahí había una peña inmensa. En aquel tiempo había dos famosos payadores que son Santo Bustamante, Alfredo Santo Bustamante y Montiel, el famoso poeta del corcho, Lozano se llamaba el apellido, que tocaba con un corcho grandote en la boca y le sacaba sonidos espectaculares. Entonces, ahí estábamos, pero yo no podía, el espectáculo era lindo, cantamos, pero yo estaba mal. El espíritu que estaba en mí no lo rechazaba. Sí, lo rechazaba. Así que yo agarré mi guitarra y lo puse en el estuche y le dije, muchachos, yo me voy, me siento mal. Ellos se me enojaron. De hecho, nunca más ellos me hablaron. Se enojaron conmigo y bueno, gracias a Dios, seguí ahí empieza. Al dueño. Ahí empieza. Papi, bueno, como te dije antes, las preguntas cada vez van a ir elevadas. Yo no me imagino, no me quiero imaginar, porque bueno, ya más o menos lo dijiste antes, pero ¿cómo se sigue? ¿Cómo se sigue después de una hermanita que yo no conocí, por supuesto, porque era más grande, era la segunda, Sandra? Claro. ¿Cómo se sigue, papi? Claro, vos sabés que es una lucha terrible. Es una lucha terrible que nosotros no sabemos que eso todavía como nuevo que es una lucha. ¿Por qué te digo? Porque mi pastor Marcelino Romero, Alcira Gioni, Rosita de Romero, Chichito, así se llamaba, le decíamos Chichito, Carosito, que vos lo conocés, que ahora está grande. Es un abuelo, recontra abuelo. Iban junto con Marcelino Romero y el chofer, iban al cementerio a sepultar a mi hija, a tu hermanita, se llamaba Angélica Sandra Soto. Así que nosotros por una de esas cosas nos tardamos un poquito más. Y el primer auto salió primero al cementerio. Nosotros hemos salido unos 20 minutos después, quizá media hora después. El pastor Marcelino, otra vez te vuelvo a repetir, con Alcira Gioni, con Rosita, Chichito, y adelante iba Marcelino, el chofer, te voy a contar esto que es tremendo, sí. El chofer y Carosito. Quiero que me cuentes todo. Sí, entonces nosotros salimos, queríamos saber dónde estaba el taxi que iba Marcelino con los hermanos, porque iba al Reponso. Entonces nosotros llegamos a la vía, lo fuimos a sepultar en Granadero Baigorria. De Rosario estábamos, fuimos a Granadero Baigorria. Y cuando íbamos a pasar la calle, cuando íbamos a pasar el paso a nivel de Granadero Baigorria, que va para el cementerio, las barreras estaban casi cerradas. La cola del tren estaba más o menos unos 200 metros, y entonces una cantidad de gente que corrían. ¿Qué pasó? Entonces dice, el auto llevó por delante un taxi. ¿El tren? El tren. El auto llevó por delante un taxi. El tren llevó por delante un taxi. No, pero no se nos dio por nada. Qué lástima, fuimos al cementerio. No viene Marcelino, no está, pero si salió primero que nosotros. Pero no, pero ¿qué pasó? Así que el pastor Manuel Di Rosa hizo el reponso. Salimos, bueno, ¿qué le habrá pasado? ¿Se habrán perdido? ¿Se habrá pinchado la goma del auto? No sé, todo pensamos. Pero cuando llegamos de vuelta todavía estaba el tren. Y comenzamos, pero ¿cómo era el taxi? Era un Mercedita. No, si ellos venían en un Mercedita. ¿Se acuerdan? Antes vulgarmente se decía el Mechita. Sí. Vinieron un Mechita. Y no sabe qué. No, iba. Él decía, iba dos señoras grandes, iba un muchacho. Sí, un niño que iba. Sí, eran 6.
Son ellos, sí. Y uno nos describió, que el chico tenía una remerita linda, así de todo. Sí, así que fuimos al hospital y eran ellos. Y ahí comenzó, por eso esa lucha invisible que te carcome la cabeza, que el diablo me acusaba. Claro, porque... Si yo no hubiera ido. Sí, perdón que te Sí. Yo me pongo a pensar y me hago la película yo mismo y es tremendo, porque de ir al velorio de mi hermanita, Sí, te vas a sepultar. a sepultarla y tienen un accidente fatal que todavía no termina ahí, porque yo quiero que vos contés Sí. lo que sucede después Claro, con con Chichito. Chichito. Fuimos al hospital. Y llegamos al hospital, estaban todos adentro. Alcira en un lugar, le estaban operando, a otro no lo estaban operando. Ella tenía su rostro bastante engromado. Eso fue el primer milagro. Entonces todo era una algarabía. Yo lo primero voy a ver a mi pastor, a Marcelino. Él me mostró, sacó la lengua, le pusieron 3 puntos porque en el golpe se cortó la lengua. ¿Se mordió? Se mordió, se cortó, le pusieron 3 puntos y me mostró, mirá. Bueno, y el diablo me acusaba. Allí en la penumbra de mi mente estaba: tenés la culpa, vos tenés la culpa, yo no voy más, viste lo que hiciste, si yo no hubiera ido ahí. Pero viste, y así me tenía en la cabeza, en la mente. Hasta que, a la noche había que cuidarla a uno, a la otra noche me fui a cuidarle yo a Chichito. Mirá, hubo un rebote, no sé si decirle que un rebote carambola. Los trenes de antes, hoy en la actualidad, tienen un paragolpe redondo, Sí, grandotote, que entró justamente en la puerta de atrás. Dios permitió para él, no sé. En la puerta de atrás, que pegó en la cabeza de Chichito con toda la fuerza. Él le pegó a la cabeza de Rosita que iba, y Rosita le pegó a la cabeza de Alcira que iba a ir, Alcira Gione. Y bueno, eso fue lo fatal. Lo tenían que operar a hermana Alcira. De hecho, por ese accidente, Rosita de Romero quedó ciega por el golpe fuerte que le pegó. Y Chichito, que se llevó el golpe más grande, murió a los pocos días. Del otro lado estaba mi pastor, el otro, Josecito, Carosito, y el chofer. También ellos estaban todos internados. Él no podía caminar, me acuerdo. Ahí vi cuando le trajeron un carrito con ruedas, un carrito para ir a sacar, le querían ayudar, y él dijo: no, créeme, usted no puede moverse, él no podía. Y él pegó un grito y dijo: Marcelino Romero, te ordeno que te levante en el nombre de Jesucristo. Él se dio orden, se levantó, esto era lo gracioso, ¿no? Que él salió caminando y las enfermeras detrás con el carro: venga, siéntese, usted no puede. Que no, ese fue uno de los primeros milagros gloriosos que ocurrió. Bueno, a las 2 noches yo voy a cuidarlo a Chichito. Tenía por derecho que hacer eso, claro, tenía que ir a cuidarlo. Pero sabés que yo nunca vi una visión. Me pegué un julepe. Porque yo estaba cuidándolo, serían ya las 4 de la mañana, y estaba con la cabeza que... Y le miraba cada rato por si necesitaba. Y en uno de esos yo abro los ojos y veo un doctor de aquel lado, todo vestido blanco, y otro doctor de otro lado. Ay, me asusté y algo así, y se me desaparecieron. Y me fui afuera, pero esa noche él se fue con el Señor. Y me acuerdo que me dijo el pastor Manuelito Di Rosso: fueron ángeles, Pedro, que vos viste. Fueron los ángeles que estaban ya preparados para llevarlo. Y es verdad. Qué increíble. Y bueno, pero la culpa, ¿sabes? Eso fue lo terrible. Iba a preguntar eso, la culpa que tenías, porque yo, la gente esta,
guerra con el diablo. Sí. Yo creo que desde que te entregaste a Cristo, el diablo supo lo que vos ibas a hacer y Claro, sabía. te quiso dar, Me quiso sacar. te quiso eliminar. Me quiso eliminar, sacarme del espacio de él. Así que yo voy al velorio a la noche. Yo me acuerdo que me dijo bien la hermana de Chichito, pero me lo dijo, me increpó, me miró y me dijo, por su culpa nosotros perdimos un hermano. Eran cristianos, muchos. Yo era un mes convertido al Señor. Mira cómo me atacó. Tomó lengua, tomó cabeza aún de lo que estaba dentro para sacarme de la presencia de Dios. Increíble. Y bueno, me acuerdo que escuchó mi pastor, enseguida vino, me abrazó, quédate tranquilo. ¿Cómo es? Me puso en vereda, por decir así. Claro, porque vos, de hecho, no tenés ninguna culpa, porque claro. Salen del velorio, ¿qué va a hacer? Claro, pasó lo que pasó. Pero también me imagino, papi, cada vez que veía a Rosita, porque la veíamos, cada vez que la veías. Claro. Y yo todo eso me estoy enterando ahora, papá. Sí. Yo esto, gente, ahora me estoy... Y vos lo habrás visto a Carosito, a lo mejor va a ver esto él, que él tiene aquí en la cara. Sí, claro, bueno, ese fue el producto de ese accidente que tuvimos en aquellos tiempos. Marcado para toda la vida. Marcado para toda la vida, pero gracias a Dios que vivió. Gloria a Dios por tu vida y gloria a Dios por tu fuerza. Aleluya. Por no rendirte, papi, porque si vos te hubieses rendido, la siguiente pregunta que viene, porque si vos te hubieses rendido, no estaría un José Luis Vázquez, no estarías un Víctor Bianco, no estaría, ¿quién más? José Luis Vázquez, Víctor Bianco, José Luis Casco. Bueno, muchos. Después me vaya contando cómo. La siguiente pregunta es esta, papi. ¿Cómo ganaste para Cristo a esas personas? ¿Cómo gané para Cristo? ¿Cómo ganaste para Cristo, José Luis? Porque son Enrique Montenegro, yo no sé, no conozco tu historia, no conozco esa historia, pero cómo Enrique conoció a Betty, que era tu hermana, era jovencito, yo me imagínate, no sé, claro. Presentame a tu hermana, no sé cómo sería eso. Yo estaba haciendo una cruzada en Varadero. Y ahí vino la banda de Merlos, si mal no recuerdo, era la banda de Merlo o de Flores. Y bueno, yo estaba entre ellos, llevé mi arpa, yo tocaba todos los temas de los luminares, lo hacía tan perfecto como lo hacía José con su arpa, José González. Así que yo estaba tocando y él tenía la guitarra, me vino, me acompañó, me dice, ¿vos sos de los luminares? Me dice, no, yo solamente toco la canción de ellos. ¡Ay, pero qué bueno, qué tal! Y comenzamos a hablar así con Enrique ya cristiano. Ya era cristiano. Por supuesto, Enrique Montenegro. Y yo le di la dirección de mi casa, pero vos sabés que antes no había teléfono, no había claro. GPS, no había absolutamente. Yo le dije que de la terminal tenía que tomar un ómnibus que iba a San Lorenzo, que se tenía que bajar en la parada de la Quilmes, allí tenía que caminar a su izquierda unas 5 cuadras, que pregunte por Soto, y llegó el vago. Llegaste, Enrique. Si no hubiese llegado, no tendría toda esta historia también de él allá en España. Wow. Que bueno, ya en algún momento ojalá pueda contarle. Y bueno, así con José Luis Vázquez, vos sabés que Tato, su papá, era un hombre muy borracho, él lo gané para Cristo. ¿Quién no lo conoció? Un hombre de Dios, tremendo. José Luis Vázquez, no me acuerdo si tenía 9, 10 años, no me acuerdo muy bien cuánto era esto, fue en el año 66 o 67. Así que estábamos así en esta situación para que... En San Fernando hiciste una campaña y ahí conociste, ¿ahí se entregaron ellos a Cristo o no? ¿Quién? Tato, José Luis. No, yo vivía en la casa de ellos, yo me convertí, yo lo gano a ellos, yo lo llevé a la iglesia. Lo llevé a la iglesia, Tato, ahí se entregó a Jesucristo y recibió al Señor dentro de su corazón. ¿Vos lo conocías de antes a Tato? Entonces, ¿lo conocías de antes? Claro, eso sí, de antes. Era un hombre, digamos. Era un hombre terroríficamente borracho, era un hombre terroríficamente mal,
mal, destruido. Y bueno, lo gané para Cristo. Él fue mi compañero por muchos años. Y tenía el hijo José Luis Vázquez, Junior, que también se llama José Luis Vázquez. Y un beso. Entonces desde ese día y pasó algo. José Luis comenzó a vivir junto con nosotros. Tato también, porque lo quería, podría decir que lo quería los dos juntos, a Tato y a José Luis. Y estuvo José Luis con nosotros Mirta, hasta el día que se casó Mirta, hasta el día que se casó José Luis. Cada uno de ellos después hicieron sus caminos y se fueron, por supuesto, a hacer su vida, con todo su derecho. José Luis, un tremendo hombre de Dios, José Luis Vázquez. Yo honro a José Luis porque él me reconoce como que soy el padre. Claro. Él, donde voy, él dice, este es mi papá, el que me crió. Yo también lo reconozco como mi hermano. Como a tu hermano de corazón, sí. Claro que sí, claro. Es así. Y así las cosas, mucha gente, muchas almas. ¿Y Víctor Bianco? Víctor Bianco. Esto fue aquí en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, en el año 74. En el año 74 se hizo la campaña más grande de todos los tiempos aquí en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, en el Estadio Coronel Aguirre. Allí en ese estadio comenzó la gran cruzada. Víctor era contrera del Evangelio. Mira, con sus 14 años. Era contra, 13, 14 años. Era contra, la abuela se entregó a Jesús, la abuela de él. Entonces él se enojaba porque la abuela compraba los discos míos, compraba libros de nuestra librería, que él se enojaba, ¿por qué compra esto, abuela? ¿No ve que te están currando? ¿No ve que te están sacando la plata? Le decía todo de esa manera. Así que un día fue algo lindo porque yo prediqué ese domingo sobre la venida de Jesucristo. Él todavía no se entregó en la campaña, él se entregó más o menos a los 3, 4 meses cuando estuvimos ya donde está la iglesia de la calle Buenos Aires. Digno. Donde estaba el pastor Digno. Ahora no está, él está todavía ahí, pero él ya entregó también el pastorado. Así que desde allí nosotros, desde la cancha, vinimos ahí solamente a una cuadra que está la iglesia. De acuerdo. No compramos el terreno, nos regaló el terreno. Fue la hermana Lita Travassi. La hermana Lita Travassi nos regaló el terreno. Y junto con la señora de ahí al lado donde está el templo, que ella, en gratitud a muchas cosas de lo que ha pasado en el barrio, dio como a mitad de precio, si mal no recuerdo. Mira, pasaron ya 52 años, 53. Entonces, ahí comencé a edificar y a trabajar. Cada ladrillo, ¿sabés lo difícil que es? ¿Ese fue el primero? No, hay más. Entonces, tu campaña, ¿cuál fue tu primera campaña? La primera, porque yo he visto fotos tuyas que estás en el Parque Independencia tocando el arpa. Te he visto fotos con Betty y Enrique tocando, y veo fotos de esas. Mira, la verdad, a mí una de las primeras campañas que yo hice personalmente fue que yo estaba trabajando bien y justo Dios tuvo la ocurrencia de llamarme para su obra. Ya llegó la hora, ya era 1 año y medio que estaba seguramente trabajando con un sueldazo tremendo. Así que todos ya teníamos los pensamientos de comprar buena casa, nos vamos a comprar un auto, porque antes la UOM yo trabajaba en la de metalúrgica, claro, de Martín Copa. Todavía está, yo paso. Está. Ahí trabajé junto con mi hermano, Ramón, y bueno, pero al Señor se le ocurrió llamarme. Ahí y que me apuraba Dios, me apuraba. ¿Y qué hago? Y vos sabés que lo que te voy a decir, esto nunca fue revelado. Los hermanos de mí, los ancianos, los pastores, el pastor no, porque Marcelino ya no estaba, se había ido, pero los ancianos de toda la iglesia ahí no quería que yo saliera a predicar, porque era un neófito. ¿Qué hago? Perdón, ¿qué sería neófito? Nuevito. Ahí va. Un nuevito. Entonces, no, porque la Biblia dice no un neófito, porque no.
porque dicen que no un nuevito. Entonces agarré y con Betty, ¿te acordás, Betty? Yo fui a renunciar a mi trabajo. Escuchen este testimonio, yo fui a renunciar a mi trabajo. Y qué bueno que comenzamos así. Yo le dije a Eva que yo iba a renunciar y ella me dijo, si vos renunciás no tenés más esposa. Porque la vida hermosa nos estaba haciendo bien, podíamos andar, teníamos una moto linda, hermosa, que yo lo llevaba a los chicos conmigo por todo lado. Íbamos a la reunión con la motito, con la moto, una Crowd en aquellos años. Después una... Con marca y todo, ¿vale? Creo que se fabricaba acá esa. Entonces, allí fue donde fue el toque de... El fuego. El fuego. Me llamó, le dije a Betty, vamos, ¿me acompañás? Vamos, me dijo Betty. ¿A dónde? Al Chaco, a mi pueblo. ¿Qué? A mi pueblo, vamos. Ella tenía más ganas de salir. La verdad que salimos y fuimos. Llegamos al Chaco, así te lo digo rápido, y me voy a presentar en un pastor. Busqué. Yo me acordaba cuando era chico, cuando tenía 12 años, ahora yo tenía 23 cuando fui para allá. Ya había pasado algunos años que me había entregado, 1 año y medio, y voy allá, golpeo la mano, porque yo me acordaba cuando era chico, allá en mi Chaco querido, que yo vendía empanadas, ahí había una iglesia. Cuando yo llegué, lo primero que hice, fui con Betty, llegamos a ese lugar, golpeé la mano, sale el pastor, Humberto Herrera. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoció a Humberto Herrera, este hombre tremendo de Dios que también estuvo acá en Rosario? Vos todavía no había... No es nada del Herrera que está ahora, ¿no? No, de ninguna manera. También allí estaba... haciendo un paréntesis, sí. Ese pastor siempre... No lo vi más, pero a mí siempre lo miraba y me caía muy bien. ¿Quién es? ¿Cuál? Herrera. Juan Herrera. Juan Herrera. Me parece un tipazo, no sé. Sí, claro que sí. Sí. Un tipazo, Juan. Y entonces llegamos, yo le dije, mire pastor, le conté mi situación que yo venía. Y me dijo, bueno, vamos a una campaña, comenzamos mañana, así directamente. Sin conocerme, un hombre de Dios que me ayudó. Y bueno, prediqué 1 semana con Betty. En el Chaco. Sí. Nadie sabía de mi problema con Eva, con mi esposa, la que era mi esposa. Nadie sabía. Lo sabía yo, con Dios. Entonces, que ella se iba. El ultimátum que me dio, cuando vos vuelvas, no tenés más mujer. Así me dijo Eva. Muy enojada estaba porque salía a servir a Dios. La única que creía en mí, como siervo de Dios, era mi mamá, que ella hablaba, anda hijito, anda, me decía, Dios te va a bendecir. Así que me fui. Viene una ancianita a los 10 días y me habla en el oído, me dice, hijo, me dijo el Señor que vuelva a tu casa, que se arregló tu problema con tu esposa. Me levanté entonces me fui, le dije, le habrá contado Betty a alguien. Me fui y le dije al pastor, mira, hay una ancianita que me vino y me dijo así. ¿Quién era? Aquella ancianita. La profeta de la iglesia, sí. Listo, andate nomás. Increíble. Y yo vengo, para hacer la corta, regreso a casa un 20 de junio del 68. Un 20 de junio del 68 vengo. No estaba yo todavía. No, faltaba 3 años. Faltaban 3 años. Soy de Llego 71, 1971. Llego en el 68 a las 8 de la mañana, 8:30, 9. Lo primero que hice, entrar en el comedor y toqué la mesa, pues estaba con tierra, porque no estaba. Todo limpito. Toqué la cocina, todo limpio. Golpeé la puerta, nada. Ya aparecía un nudo acá. Y otra vez, y sentí un ruidito de la cama. Algo para... Entonces yo quedé un ratito ahí, se abre la puerta y tu mamá, demacrada, 15 días Dios no le hizo dar ganas de comer, no pudo dormir,
15 días estuvo. Wow. Se tiró arriba mío, me abrazó y me dijo, Pedro, perdóname, ahora yo voy a salir a servir a Dios con vos. Ahora escuchá esto, tremendo, ¿eh? Esto es para largo. Dale, es para largo, pero bueno, lo vamos a ir cortando. Sí. No. Vos sabés que ahí nomás, yo vine sin 5. Seco. Llegué a casa seco. Y oramos a Dios, le dijo, ahora si es de Dios, yo tengo unas ganas, no sé, aquí me salen para ir a Leones. Agarramos, fuimos a Leones. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Alguien tiene que venir a darme una plata. Prepará la valija, eran las 10 de la mañana, ya prepará la valija, a las 4 había un colectivo para allá. Antes duraba como 4 horas, porque era una ruta muy finita. La 9. Nadie venía a darme, nadie. Pasaba uno, me abrazaba, me va a bendecir. Yo solamente necesitaba 20, creo que era 20 pesos o 200 pesos. Pasó uno, me abrazó, pasó otro, me va a bendecir. No, por ahí llega un hombre que se llamaba Adriano, que tenía una panadería, que iba a la iglesia. Me ve, me abrazó, qué bien, lindo verte, te extrañamos, Pedrito. Bueno, me voy. Chao. El único que me podía bendecir era él. Era un panadero, sí, para que nos diera para el pasaje. Él llegó hasta la esquina, porque yo me quedé ahí en la vereda, llegó a la esquina, en una estanciera, pegó en marcha atrás y vino de golpe, me dijo, no sé, y comenzó llorando, y Dios me dijo que te diera esto. 200 pesos. Dice, gracias, dice, espera, ahora llévame hasta la terminal, porque a las 4 tengo un ómnibus. Ya teníamos la valija hecha, fuimos a terminar. Y así comenzó. Ahí comenzamos esa famosa campaña tremenda, wow, a donde mi amigo y compañero que se me fue hace 20 días, Perpetuo Echeverría, tuvimos la cruzada. Increíble, papá. Yo creo eso, hoy lo creo fervientemente. Yo, a medida que vayamos avanzando, como les había dicho antes que íbamos a hablar del amor, del perdón, yo le pedí perdón a mi padre ya hace bastante, nos pedimos perdón mutuo, porque de eso se trata este programa, que hay preguntas tabúes, hay preguntas que ya y vos sabés se vaya acomodando y van a ver qué lindo que se viene. Sí, vos sabés que hay muchos que están esperando eso, porque tengo a alguien, no sé quién, me dice, quisiera, de eso no se habla nadie, dice, no se habla nada, y que sería bueno y quisiéramos aprender los hijos de los pastores qué es lo que está pasando. Vos sabés que está muy buena pregunta, sí. Yo no digo que pase lo mismo con todos los hijos de pastores, porque no, obvio. No, pero sí de todos los que yo me he enterado, no sé si decir, pero bueno, a mí me tocó mucho en esa época con con el hijo del pastor Sarmiento, que tuvo un accidente, que también estaba rebelde como yo, y bueno, eso me impactó. Ya ahí Dios me fue ajustando el corte. ¿Puede ser que el pastor Sarmiento era el que tuvo un accidente? No, el hijo. El hijo. Sí. Increíble, por eso creo que sabía. Bueno, no me quiero adelantar, pero qué lindo que se viene esto, precioso. La pregunta que te quería hacer, papi, la número 6, te voy a hacer 7 ahora, y vamos a cortar esta primera edición, porque vamos a hacer 14 preguntas. Elegimos un número perfecto, el número 7, 7 preguntas ahora y 7 preguntas en el próximo, que lo hacemos en días nada más, pero lo vamos a hacer. Y las preguntas cada vez van a ir más, son elevadas. Mi papá por ahí me mira con que alguien me va a preguntar este chico, pero no, quédate tranquilo que está todo bien, mi amor. Papi, ¿quién fueron tus mentores? No sé cómo decir, quién. A mí, por ejemplo, yo siempre honré, o como te dije antes, nunca quise, pues no quiero hablar, meter la pata, ¿no? Pero bueno, sí, va a quedar grabado acá. Yo nunca quise ser pastor, ni quise nada. Pero siempre yo miraba mucho a vos, por ejemplo, por supuesto. A Carlini, era un tipo que me hablaba con mucho amor,
cada vez que me veía, a Juan Herrera, que estuvimos hablando, esos dos siervos me marcaron mucho, que me saludaban, porque había otros que no me saludaban, o me miraban así como diciendo, no te de acá. Claro. Pero bueno, personas que me han marcado, a mí me parecía esos dos, Carlini, que tuve la oportunidad de honrarlo con unas palabras acá cuando vino, antes que partiera. Y bueno, no sé con qué vos, yo sé que hay varios, pero... Sí. Mirá, uno de mis primeros mentores, por supuesto que aprendí evangelismo de él, fue Marcelino Romero. Un hombre que en ese tiempo era juntos con Rubén Ortiz, eran los hombres que hacían cruzadas y campañas. El otro que me marcó mucho fue Aderqui, que trabajamos junto con Aderqui. Fui a Tres Arroyos, estuve viviendo ahí con Francisco Roldán, hicimos cruzadas juntos, toda la zona de La Garma, Tres Arroyos, Bahía Blanca, no sé, otros pueblos alrededor. Bueno, ellos me marcaron con fuego. Y una de las palabras tremendas que me marcó a mí fue un libro que yo leí, que allí en la casa de Aderqui Gioni, en Tres Arroyos, ahí yo lo leí, él me prestó. Moody, qué tremendo. La historia, ¿cómo se llamaba el libro? Escrito por Torrey, se llamaba. La biografía de Moody escrito por Torrey. Torrey era su secretario. Entonces yo leí, me comía los libros. Pero una palabra, a pesar de que todo es súper bueno, pero una palabra me enteró a la profundidad. Cuando los periodistas le preguntaron a Torrey por qué Moody tiene tanto éxito, ¿y qué le respondió Torrey? Torrey le respondió, porque los 133 kilos que tiene Moody están consagrados a Dios. Y dijo esta palabra: cada gota de sangre, cada átomo de su vida, cada milímetro de su piel están consagrados a Dios. ¡Wow! Entonces ahí comencé, yo quiero tener ese éxito. Y para la gloria de Dios, abrí muchas puertas. Vos sabés que abrí muchas puertas. Sí, ¿dónde iba? Sé que abriste, yo sé y reconozco, porque yo viví 24 años en Venado Tuerto y yo me acuerdo de Venado cuando abriste ahí. ¿Sí? Que ya vamos a seguir, yo sé que... Vos eras chiquito, 12 años. No tenía 12 años. No tenía 12 años, era más chico. Sí. Pero gente que me ha dicho, eso lo debo reconocer, estando yo aún en Egipto. 9 años tenía, mira, claro, estoy sacando la cuenta. Yo estaba en Venado, me decía, ¿vos sos el hijo de Soto? Y yo por ahí tenía me había tomado 2 vasitos de más, por ahí y cuando me decían, ¿vos sos hijo de Soto? Era como... sí, lo conocí, y claro, ¿cómo lo va a conocer? Bueno, eso ya es otro tema, ya vamos a hablar de mi restauración con Cristo. Pero no quería dejarme creo que ni Sivan Casper. No, ese fue uno de los hombres, a pesar de su condición como estaba en un sillón de ruedas, fue un hombre espectacular en el servicio a Dios. No tenía problema, es como si él tuviera todo bárbaro. Sí. Él trabajaba, él manejaba, tenía un auto muy especial. Un Volvo, me acuerdo. Sí, un Volvo celeste. Si no me recuerdo. Entonces él salíamos por todos lados y nos daba amplitud para trabajar, para servir a Dios. De hecho, el Parque Independencia, con José Luis Vázquez, Raulito Vergelín, me olvidé de Raulito. A Raulito lo ganá en la ciudad de Villa Dolores. Él es pastor allá ahora. Claro. Él es pastor no de Villa Dolores, sino de todos unos pueblos, 4 o 5 pueblos alrededor. Él es pastor allá. Tomá, ese es nuestro hijo, tu hermano también, que se enojaba con vos. Me enojó, una cara en malo tenía, vos también vas a ver vos. Yo me acuerdo que de Raulito, que tenía el pelito así. Raúl, yo me acuerdo, contando una anécdota así, rompiendo un poquito el hielo, sí, que fue que conocí por primera vez el mar
que lo llevaste vos y se tiró en pleno invierno. ¿Puede ser eso? ¿Que haya sido así? Sí, Increíble, Raúl. Creía que era un río el mar. Sí, lo vio así, fue y se tiró. Sí, se tiró. De la alegría de Con conocer frío y todo, pero sí. Qué increíble, Qué tremendo. buenísimo, qué linda anécdota. Así que bueno, era uno de estos hombres, Nils Ivan Kasper, junto con su Te padre. digo otro por decir, pero Sí. es lo que yo recuerdo, de Richard Collingris, A Humberto me suena, pero- Collingris era el padre de Ricardo Collingris. Ricardo Collingris. Lo bendecimos a Ricardo porque él todavía ¿Está? está sirviendo a Dios allí en Estados Unidos. Así que sí, ellos fueron nuestro maestro, un gran, tremendo maestro, educaba a la gente, pero con la palabra y con los hechos de él, ¿no? Sí, Bárbaro, lo bárbaro. recuerdo los videos cuando era misionero, que comía rata, que no, lo tengo muy... Él nos contó Ricardo, ¿sí? Que allá en las tribus tenés que comer lo que te dan, Sí, tenés que comerlo. Otro de los grandes hombres de Dios, que quién no lo conoció, los que peinamos canas, a don Pascual Crudo. Yo fui, por gracia de Dios, fui el evangelista nacional de las asambleas de Dios, donde Pascual Crudo y el hermano Palacio, Alejandro Palacio, ¿te acuerdas? Alejandro Palacio, sí. Ellos eran mis mentores, me cuidaban, me Tolosa, amaban. me acuerdo que tocaba el trombón. Rubén. Rubén, Benítez, Tolosa, pero todo, una barbaridad, Una una bendición barbaridad. tremenda. Así que Qué lindo que está esto. Dios, es un honor. Lo digo 20.000 veces y lo voy a decir todas las veces que pueda. Es un lujo estar acá, papá, haciéndote todas estas preguntas. Y te voy a hacer la pregunta número 7 y ya vamos a cortar con esto. Y yo te lo voy a dejar, si vos lo querés contestar, si no lo querés contestar ahora o lo contestás después, le decís, esto te lo contesto después. Pero la pregunta número 7 es... hasta tengo miedo de decírtelo, digo, que después me retes, pero no me voy a retar. Eso creo. Papi, tuviste traiciones en este camino, ¿eh? ¿Has tenido traiciones? Yo creo recordar algunas, pero... sí, ¿qué pastores? ¿Querés decirlo ahora? ¿Querés que...? No, mira, qué linda pregunta, ¿no? Sería bueno, Yo no te digo que... sería bueno Sí, que cortáramos acá y que todos los pastores que nos están mirando ahora también podrían pensar, traición, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Traición en la iglesia, aquel que comió junto a tu mesa, aquel que durmió en alguna de tus piezas, aquel que estuvimos juntos y un día es tremendo. Bueno, un pastor dijo, con esto termino, un pastor dijo, en cada iglesia hay algunos Judas. No sé si vamos a levantar una polémica con esto, pero sí, ¿qué pastor no tuvimos así traición? Pero vos sabés una cosa, bueno, en la próxima voy a decir de qué están enfermos los pastores y muchos pastores, no los pastores, muchos pastores y muchas iglesias. Hay una enfermedad que carcome y está en terapia intensiva. Si vamos a causar una bataola con este tema, imagínate las preguntas que se vienen. Sí. Imagínate. Pero bueno, yo lo dejamos ya para el programa que viene. Yo recuerdo esas etapas. Claro. Y para que se vayan poniendo un poquito tenso las cosas, por eso los hijos de los pastores han visto que a su padre lo traicionaron, que a su padre le pagaron mal. Pero ahí está el pastor siempre adelante, siempre firme. Y como piensa un hijo, que queremos hacer nosotros justicia por nosotros, pero hay una palabra, lo que el hombre siembra. Sí, cosecha. Eso cosecha. Lo dejo con esto. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Te espero ahí nomás, al toque.